Esa tarde, el sol descendía sobre el corazón de Polanco con la suavidad de un suspiro dorado. Las calles perfumadas por los árboles en flor y el murmullo constante de la ciudad parecían estar suspendidas en una calma sofisticada, como si el destino estuviera a punto de intervenir en la rutina, como si por un momento la vida de alguien fuera a cambiar sin previo aviso. Y fue entonces justo ahí que la vimos. Lucerito Mijares, hija de dos de los artistas más queridos de México, emergía de un auto con paso decidido, pero sin pretensión. Jeans ajustados, una blusa suelta en tono crema, gafas oscuras, y ese aire inconfundible de juventud que intenta camuflarse en la normalidad, pero que inevitablemente brilla. A sus 20 años, Lucerito ya sabía lo que significaba caminar por la ciudad siendo observada. Sabía cuándo bajar el tono de su voz, cuándo acelerar el paso, cuándo esquivar una mirada demasiado persistente. Había crecido bajo los reflectores, pero también había aprendido quizás demasiado pronto lo que era anhelar el anonimato. ¿Estás segura de que no necesitas a alguien que te acompañe?, le había preguntado su padre esa mañana con la voz firme y protectora de siempre. Papá, solo voy a caminar con Monse. No es un concierto. Quiero un día normal. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese día en apariencia común se convertiría en uno de esos capítulos que dejan marca. Montserrat Ogasa, su prima por parte de madre, la esperaba en la entrada principal del centro comercial. Alta, elegante, con un aire ejecutivo, Montserrat era el perfecto contraste para Lucerito. A sus 25 años trabajaba en marketing para una de las marcas más prestigiosas del país y había decidido mantenerse lejos del ruido de los escenarios. Pensé que ya me habías dejado plantada, dijo con una sonrisa traviesa cuando Lucerito llegó con paso ligero. Perdón, Reforma estaba imposible. Pero tengo toda la tarde libre, lo prometo. Ambas entraron a Antara, ese lugar donde el lujo y la exhibición caminan de la mano. Recorrieron boutiques, probaron perfumes caros, se tomaron selfies divertidas y compartieron un café mientras el mundo giraba sin sospechar que algo se acercaba. Para Lucerito, esos momentos eran joyas, pequeñas islas de normalidad en un océano de expectativas. ¿Y el nuevo disco?, preguntó Montserrat mientras mezclaba su café. Lucerito suspiró. Es intenso. Mamá me dice que es normal sentir presión, que a ella le pasaba igual. Pero es diferente. Ella no tenía que cargar con 2 apellidos como los míos. Y papá, ya sabes cómo es. Me quiere lejos de cualquier error. Lu, tienes talento. Y todo el país lo sabe, respondió Montserrat con firmeza. Y era cierto. Pero aún así el apellido pesaba. Y a veces el mundo no permite que las hijas de las leyendas cometan errores sin hacerlos escándalo. ¿Sabes qué extraño poder equivocarme sin que todos opinen al respecto? Montserrat entendía. Aunque no tenía su fama, había sido testigo del precio de crecer bajo la mirada pública. Le recomendó hablar con su madre, buscar su consejo. Pero Lucerito temía parecer desagradecida. Su vida era privilegiada, sí. Pero eso no le quitaba lo humana. Después del café subieron al segundo nivel. Pasaron frente a una joyería de lujo. En el escaparate, una gargantilla de plata llamó la atención de Lucerito. A mamá le encantaría para su cumpleaños, susurró. Pues entremos a verla, dijo Montserrat. La tienda era pequeña, discreta, adornada con vitrinas iluminadas y un ambiente elegante que imponía cierto respeto. Una vendedora se acercó de inmediato. Sonrisa amable, mirada crítica. Montserrat, vestida con impecable pulcritud corporativa, parecía encajar perfectamente. Lucerito, con su estilo relajado, no tanto. Buenas tardes, señoritas. ¿En qué puedo ayudarles? Me gustaría ver ese collar de plata del escaparate, dijo Lucerito. Mientras la vendedora se dirigía a buscar la pieza, Montserrat comenzó a revisar otros artículos. Lucerito, por su parte, se acercó a una vitrina con anillos. Se inclinó curiosa y fue en ese momento cuando algo cambió. Sintió una presencia. Al darse vuelta, se encontró con un hombre de complexión robusta vestido con el uniforme de seguridad del centro comercial. «Señorita, necesito que me acompañe, por favor», dijo en voz baja. Lucerito lo miró confundida. «Perdón,
Acompáñeme sin hacer ruido, repitió colocando una mano firme en su hombro. Todo se detuvo. Montserrat reaccionó al instante, se acercó exigiendo explicaciones. La tensión aumentó. No hubo gritos, no hubo caos, pero la incomodidad era tan densa como el silencio que la envolvía. Lucerito, aún sin comprender del todo lo que sucedía, trató de mantener la calma, pero por dentro sentía el vértigo de estar siendo juzgada no por sus actos, sino por apariencias, por su vestimenta, por prejuicios. Minutos después, todo se aclaró. Un error, una confusión, un malentendido, nada grave, pero suficiente para dejar una huella. Lucerito y Montserrat salieron de la tienda sin la gargantilla, pero con algo más valioso, una reflexión que las acompañaría por mucho tiempo. Porque no importaba quién era. No importaba su apellido, ni su talento, ni su sonrisa encantadora. Ese día Lucerito comprendió que aún hay batallas silenciosas que pelear, aunque uno no las haya elegido. Y en los días que siguieron, mientras la historia comenzaba a circular en redes de forma tenue, sin escándalos, algo se movió en el corazón del país. Porque si eso le ocurría a una joven como Lucerito, ¿qué pasaba con miles de otras chicas que no tenían su nombre ni su respaldo? A veces los días más simples son los que abren los ojos. A veces no se necesita un gran drama para comenzar un cambio. Solo basta una mirada incómoda, una mano donde no debería estar una suposición mal hecha. Lucerito Mijares no dijo nada más. No hizo una denuncia pública, no escribió una canción sobre el momento. Pero lo que aprendió ese sábado de abril, eso sí quedó para siempre. Porque hay cosas que se graban más allá de la memoria, se graban en la piel, en la conciencia y en el corazón de quien escucha una historia como esta. En la superficie era una tarde común, un sábado cualquiera en el centro comercial más elegante de la Ciudad de México. Pero en lo invisible, en esos detalles que pasan desapercibidos para la mayoría, algo se estaba gestando. Lucerito Mijares, hija de dos de las figuras más queridas del país, caminaba con tranquilidad entre vitrinas y reflejos dorados. Había ido con su prima Montserrat a buscar un regalo para su madre. Una joya algo especial, algo consentido. Pero entonces de forma inesperada la calma se quebró. «Señorita, necesito que me acompañe», dijo un hombre vestido con uniforme negro. Su voz no era agresiva, pero tampoco amable. Lucerito parpadeó confundida. «¿Acompañarlo? ¿Por qué?» «¿Qué sucede? No entiendo», preguntó con nerviosismo. El guardia no explicó mucho. Solo repitió con insistencia que debía acompañarlo, que había reportes sobre su comportamiento. Su tono más firme comenzó a llamar la atención de los demás clientes. «Pero acabo de entrar a la tienda. Estaba viendo un collar para mi mamá, no. Tenemos cámaras». «No haga esto más difícil», la interrumpió el hombre. Su mirada dura sin rastro de empatía. Lucerito sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. Miró a su alrededor buscando a Montserrat, deseando que apareciera, que alguien dijera algo, que todo fuera un malentendido fácil de aclarar. «Mi nombre es Lucerito Mijares, hija de...» «Claro», ironizó el guardia, interrumpiéndola con una media sonrisa. «Y yo soy Luis Miguel». Fue entonces que Montserrat apareció dejando atrás los aretes que había estado mirando. Se colocó firme junto a su prima. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le habla así?» «Asuntos de seguridad. Su amiga debe venir conmigo». «Ella no es mi amiga, es mi prima. Y sí es Lucerito Mijares, hija de Lucero y de Mijares. Estamos buscando un regalo nada más». «¿Cuál es el problema?» El guardia no cedía. Sostenía que debía llevar a Lucerito para una verificación, que había sospechas, que debía cumplir con protocolos. Las palabras eran vagas, frías, y cada vez más clientes empezaban a notar la escena. Una vendedora incómoda trató de intervenir. «Tal vez deberíamos llamar al gerente». «No es necesario», cortó el guardia. Lucerito sintió como las miradas se volvían cuchillos. Vio celulares grabando desde los bolsillos. Sintió vergüenza, humillación. ¿Cómo había llegado ahí? «Está bien, Monse», dijo con voz temblorosa pero firme. «Vamos a aclararlo». «De ninguna manera», replicó su prima. «Por favor, no quiero escándalos».
Montserrat apretó los labios molesta, pero entendió. Sacó su teléfono. «Voy a llamar a tu mamá», le dijo al guardia sin rodeos, «y le aseguro que no le gustará esto». A kilómetros de ahí, en su elegante residencia de Bosques de las Lomas Lucero, recibía a un grupo de amigos cercanos. Entre risas y anécdotas del pasado, la tarde fluía tranquila. Pero entonces, el teléfono sonó. Montserrat. Lucero dudó. Estaba ocupada, pero una intuición materna quizás la llevó a contestar. Monse. Lo que escuchó en los siguientes segundos le cambió el rostro por completo. Esa expresión que solo conocían quienes habían visto a Lucero defender a su familia. La calma desapareció, y en su lugar apareció esa mirada determinada, casi feroz. «Voy para allá», dijo sin dudar. Se despidió con rapidez, agradeció la visita, pero ya no estaba ahí. Su corazón había corrido a Polanco. Mientras tanto, en una pequeña sala sin ventanas, Lucerito estaba sentada frente a un escritorio metálico. Frente a ella, un hombre de rostro severo revisaba su identificación. «Esto podría ser falso», murmuró. Montserrat, de pie, no podía creer lo que escuchaba. «¿Falso? ¿Está diciendo que traemos documentación apócrifa? Recibimos reportes de una joven actuando de forma sospechosa, merodeando cerca de tiendas de lujo, sola, posiblemente buscando una oportunidad para...» «¿Estás insinuando que iba a hacer algo indebido?», saltó Montserrat. «Yo fui al baño 5 minutos», dijo Lucerito, su voz rota. «Ella me esperaba afuera. Revisen las cámaras». El hombre no se inmutó. «Ya las estamos solicitando. Mientras tanto, necesito que vacíe su bolso». Lucerito temblaba. Sacó su cartera, un brillo labial, sus audífonos, su cuaderno con letras de canciones, las llaves de su casa. «Contento», dijo Montserrat con furia contenida. El jefe de seguridad iba a responder, pero la puerta se abrió de golpe. «Señor, hay una situación afuera». «Estoy ocupado». «No, señor, afuera está...» Una pausa, un susurro. «Lutero». Y en ese instante, el aire cambió. Las paredes temblaron con una presencia que no se anunciaba con gritos, sino con autoridad tranquila, con dignidad. Porque hay madres que pueden perdonar cualquier cosa menos que toquen a sus hijos. Lucero entró al recinto como un huracán sereno. Y lo que sucedió después quedará para otro capítulo. Pero esa tarde Lucerito aprendió algo que ni los discos de oro ni los aplausos pueden enseñar: que a veces la fama no protege, que hay miradas que no distinguen apellidos, y que el verdadero valor no está en el nombre que portas, sino en cómo te sostienes cuando otros intentan hacerte caer. El guardia apenas pudo articular palabra. Tragó saliva torpemente. «Es que, señora, Lucero está aquí». No necesitó terminar la frase. El nombre bastó. En un segundo, el aire se volvió denso. El jefe de seguridad, que hasta hacía unos instantes rebosaba autoridad artificial, palideció como si hubiera visto a un fantasma. Pero no era un espectro lo que cruzaba la puerta. Era una presencia. Lucero entró con paso firme, majestuosa y serena como una tormenta silenciosa. Vestía un traje sastre marfil que parecía brillar con luz propia bajo las luces frías de la oficina. No traía maquillaje recargado ni joyas llamativas. No las necesitaba. Su sola mirada era suficiente para imponer respeto. Pero no era una artista llegando a escena. Era una madre, y eso lo cambiaba todo. «¿Mamá?», susurró Lucerito, aliviada, con la voz rota de quien finalmente puede soltar el peso del miedo. Lucero la abrazó brevemente sin perder de vista al personal de seguridad. Después se giró hacia ellos, y entonces habló. No levantó la voz. No la necesitó. Cada palabra fue un latigazo envuelto en terciopelo. «¿Alguien puede explicarme por qué mi hija está siendo tratada como si hubiese cometido un delito?» Silencio absoluto. El mismo jefe de seguridad que minutos antes parecía tan seguro de sí mismo, ahora no sabía dónde mirar. «Señora Lucero, esto ha sido un malentendido lamentable». «Eso ya me quedó claro», interrumpió con firmeza. Sus ojos, normalmente cálidos,
Ahora eran 2 brasas encendidas. Lo que no entiendo es cómo decidieron humillar públicamente a una joven sin una sola prueba. ¿Bajo qué criterio exactamente? El hombre balbuceó excusas sobre reportes anónimos y procedimientos internos. Lucero escuchó sin interrumpir, sin mover un músculo. Al terminar, simplemente dijo: «Entiendo. Así que, según ustedes, cualquiera puede ser arrastrado a esta oficina, forzado a vaciar sus pertenencias, juzgado y avergonzado. ¿Solo porque alguien lo reportó anónimamente? ¿Y eso les parece normal?» «Tenemos protocolos», se defendió el hombre cada vez más inseguro. «Sus protocolos necesitan una revisión urgente», sentenció. «Mi hija merece respeto. No porque sea hija de nadie, sino porque es una ciudadana, un ser humano». Se giró hacia Lucerito. Su tono cambió más suave, más íntimo. «Vamos, mi amor, recoge tus cosas, nos vamos». Mientras Lucerito guardaba sus pertenencias con manos temblorosas, Lucero sacó su teléfono celular. «Javier, necesito que contactes al director general de Grupo Antara. Sí, de inmediato. No puede esperar». Al colgar volvió a mirar al jefe de seguridad directamente a los ojos. «Esto no acaba aquí, y no por mí, no por nuestro apellido, sino porque nadie, absolutamente nadie, debería ser tratado así». Los 3 salieron de la oficina sin mirar atrás. Pero el centro comercial ya no era el mismo. Los rumores habían volado como pólvora, y las cámaras de los celulares capturaban cada paso de aquella salida digna de una escena de cine. Algunos aplaudían en silencio. Otros simplemente observaban, conscientes de que estaban presenciando algo más que el enojo de una celebridad. Estaban viendo a una madre defender a su hija con la fuerza de la verdad. En el estacionamiento, una vez dentro del coche, Lucerito rompió en llanto. No de vergüenza, sino de pura impotencia. «Lo siento, mamá. No quería meterte en esto». Lucero sostuvo su rostro con ambas manos como cuando era niña. «Mi vida, escúchame bien, tú no causaste nada. No hiciste nada malo. No permitas que nadie te haga sentir culpable por haber sido tú misma». Desde el asiento trasero, Montserrat las observaba en silencio. Tenía el teléfono en la mano ya repleto de notificaciones. «Tía, esto ya está por todos lados. Lo están subiendo a redes. Hay videos desde dentro de la tienda». Lucero respiró hondo. No le sorprendía. Conocía el juego. Sabía cómo se movían los medios. Pero esta vez no le preocupaba el qué dirán. No se trataba de proteger una imagen pública, sino de algo más íntimo, más profundo. Proteger la dignidad de su hija. «Enfrentaremos lo que venga, como siempre lo hemos hecho, juntas». Lo que nadie imaginaba en ese momento, ni siquiera Lucero, era que este episodio aparentemente aislado abriría una conversación nacional, que se convertiría en catalizador de un debate sobre los prejuicios, los privilegios y el trato desigual que muchas personas enfrentan por cómo visten, cómo lucen, o por no encajar en ciertos espacios. Y mientras el coche se perdía entre las luces vespertinas de Polanco, Lucerito miraba por la ventana. Algo había cambiado en ella. Ya no era solo la joven cantante en busca de su identidad. Había comprendido una verdad dura pero necesaria, que hay batallas que no eliges pero que igual te tocan. Y en esa comprensión nacía también una nueva voz. Una voz que no solo cantaría canciones, sino que empezaría a decir lo que muchas otras no se atreven a decir. La noche había caído sobre Bosques de las Lomas con esa calma espesa que solo se percibe en ciertos hogares, donde el silencio se convierte en espejo. En el penthouse de Lucero, las luces de la ciudad se colaban tímidas por los ventanales, dibujando siluetas fantasmales sobre el mármol pulido del piso. Todo estaba en calma, menos el corazón de Lucerito. Sentada en el sofá principal, la joven miraba fijamente la pantalla de su teléfono. Cada notificación era una punzada, cada comentario, un juicio. Cada video que aparecía en sus redes le recordaba una y otra vez lo que había vivido hacía apenas unas horas. Su rostro, su humillación, su silencio forzado. La escena repetida desde todos los ángulos, viralizada, descontextualizada, brutal. Lucero desde el umbral observaba. No dijo nada al principio, solo la miró.
como solo miran las madres cuando conocen ese dolor silencioso que crece por dentro y no encuentra palabras. Después de unos segundos que parecieron minutos, se acercó con cautela. «Deberías apagar eso por esta noche», sugirió con dulzura sentándose a su lado. Lucerito levantó la mirada. Sus ojos hinchados por las lágrimas contenidas brillaban de impotencia. «No puedo, mamá», susurró. «Necesito saber qué están diciendo». Lucero tomó el teléfono con delicadeza. En la pantalla un video grabado desde lejos mostraba a Lucerito siendo escoltada por el guardia de seguridad cabizbaja, visiblemente afectada. Debajo, un titular cruel y reduccionista. Privilegios perdidos. Hija de Lucero expulsada de centro comercial exclusivo. Lucero suspiró. «Esto no te ayuda, mi amor», dijo con firmeza tranquila. «Lo que importa no es lo que dicen, es lo que tú sabes que pasó». Lucerito desvió la mirada. «¿Y qué fue lo que pasó, mamá?», preguntó en voz baja, casi sin aliento. «¿Por qué me trataron así? Porque no me veía como la hija de Lucero y Mijares debería verse». Lucero sintió un nudo en el pecho. Esa pregunta tan honesta, tan cruda, revelaba una herida mucho más profunda que la humillación momentánea. Era la herida de la injusticia de los prejuicios que habitan incluso en los lugares más sofisticados. «Este país», empezó con lentitud eligiendo las palabras como quien camina entre cristales. «Este país que tanto amamos también tiene cicatrices, hijita. A veces juzgamos sin darnos cuenta. Por la ropa, por el tono de piel, por cómo entra alguien a una tienda. A mí me pasó. Muchas veces». Lucerito la escuchaba sin parpadear. «He visto la generosidad de la gente, su cariño. Pero también he visto cómo se cierran puertas por prejuicios, cómo se siembran dudas por una apariencia. Y duele. Duele mucho». El teléfono de Lucero sonó. Era un nombre que ambas conocían de memoria, Manuel. Lucero contestó e intercambió algunas frases rápidas y luego tendió el móvil a su hija. «Tu papá quiere hablar contigo». Mientras Lucerito tomaba la llamada, Lucero se dirigió a la cocina a preparar un té. Su mente bullía de pensamientos. Sabía perfectamente lo que estaría haciendo Manuel en ese momento, activando contactos buscando explicaciones, exigiendo respuestas. Siempre había sido así cuando se trataba de proteger a los suyos. Cuando volvió con las tazas, su hija ya había terminado la conversación. «Papá viene para acá», anunció recibiendo el té con una gratitud silenciosa. «Dice que no debí dejar que me trataran así». Lucero se sentó a su lado. «¿Y tú qué piensas?», preguntó con suavidad. Lucerito removió su taza en silencio. La respuesta tardó en llegar. «No lo sé. Parte de mí quiere olvidar todo, hacer como si no hubiera pasado, pero...». Se detuvo. «¿Pero qué?». «Pero hay otra parte que está furiosa, mamá», dijo con un brillo nuevo en la mirada. «No solo por mí. Estoy pensando en toda la gente que pasa por algo así todos los días, y no tiene a una Lucero que llegue a defenderla». Lucero sintió que algo en su interior se quebraba, y al mismo tiempo se fortalecía. La mujer que su hija estaba empezando a ser tenía luz propia, una conciencia aguda, un deseo de justicia. «Sabes que esto no se va a quedar solo en redes», advirtió la madre. «Mañana los programas van a inventar, opinar, tergiversar. El centro comercial dirá que fue un error, que hubo confusión. Pero lo que viviste hoy, eso no se borra tan fácil». Lucerito asintió con serenidad. «Entonces, ¿qué deberíamos hacer?». Antes de que Lucero pudiera responder, el timbre sonó. Era Manuel. Con su porte imponente y esa mezcla de ternura y carácter que siempre lo definió, entró sin saludar. Fue directo hacia su hija, la abrazó con fuerza. «Mi niña, ya me contaron todo». Lucerito cerró los ojos aferrándose al pecho de su padre. Lucero los observó. En ese instante, más que madre y padre separados, eran dos columnas que se unían para proteger lo más preciado que habían construido su hija. Y fue allí, en ese abrazo, en ese silencio solidario, donde se sembró algo más grande que una reacción. Se sembró una intención, la de no dejarlo pasar, la de transformar el dolor en causa,
la de alzar la voz no solo por Lucerito, sino por todos aquellos que no tienen un apellido famoso, pero merecen el mismo respeto. Porque hay momentos que te cambian, y este era uno de ellos. La mañana siguiente amaneció como si el cielo mismo se negara a abrir los ojos. Una capa espesa de nubes cubría la Ciudad de México envolviéndola en una atmósfera gris, densa, como si la capital entera contuviera el aliento antes de algo importante. No era una mañana cualquiera. Era el amanecer después de una tormenta moral, una noche en la que millones de mexicanos se habían acostado pensando en lo mismo. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera a plena luz del día, frente a decenas de testigos y a una hija de Lucero nada menos? Pero ese no era el verdadero escándalo. No. El verdadero golpe, el que ardía en el pecho de tantos, era darse cuenta de que si a alguien como Lucerito le podía pasar algo así, ¿qué quedaba entonces para las Carmelas, para los Alejandros, para las miles de personas que cruzaban las puertas de lugares como Antara cada día cargando con sus mochilas de trabajo, sus sueños envueltos en uniformes sencillos, y el miedo silencioso a ser considerados fuera de lugar? En el penthouse de Bosques de las Lomas, la familia Jogaza Mijares no dormía. Desde muy temprano, la sala principal, normalmente silenciosa y privada, se había transformado en un pequeño centro de operaciones. Asistentes asesores de imagen, comunicadores, abogados y un par de rostros familiares del equipo de relaciones públicas se movían con rapidez midiendo cada palabra, cada gesto, cada implicación. Lucero, vestida con un traje sastre azul marino que irradiaba autoridad sin perder elegancia, se miraba al espejo una última vez. No para arreglarse el peinado, sino para prepararse emocionalmente. Sabía que en unos minutos estaría frente a cámaras, frente al país entero. Pero más que defender a su hija, lo que buscaba era iniciar algo. Un cambio. Una grieta, aunque fuera pequeña, en el muro grueso de los prejuicios. En el otro extremo del salón, Manuel Mijares, con la barba ligeramente más blanca de lo usual, hablaba en voz baja con su hijo mayor, José Eduardo. Él había tomado el primer vuelo desde Los Ángeles, apenas se enteró de lo ocurrido. Su hermana era todo para él y no iba a dejarla sola. Papá está aquí, le había escrito Lucerito a medianoche y con eso bastó. Lucerito, por su parte, no hablaba mucho esa mañana. Sentada frente a una ventana con el cabello recogido en una coleta baja y sin una gota de maquillaje, repasaba mentalmente las palabras que escribiría en la carta que leería frente a los medios. No era solo una declaración, era un acto de resistencia. Su decisión de dar la cara no había sido sencilla. Durante la madrugada, mientras el país dormía, ella había debatido con sus padres si realmente quería exponerse más, y había respondido con una frase que dejó a ambos sin palabras. Si me quedo callada, lo estoy permitiendo, y no quiero que nadie crea que esto está bien. Al otro lado de la ciudad, en una casa modesta de Iztapalapa, Carmela Suárez se preparaba para salir. Esa mañana, sin saber cómo su número de teléfono había sido compartido por alguien cercano a la familia Jogaza. Una voz amable le había llamado para decirle: «Doña Carmela Lucero quiere conocerla. La está invitando personalmente a la conferencia de prensa de esta mañana. Dicen que su historia también debe ser escuchada». Carmela había colgado sin saber si llorar o reír. Ella, una mujer que durante años había sido ignorada por recepcionistas vendedores y jefes que la miraban por encima del hombro, ahora estaba siendo buscada por una de las mujeres más famosas del país. Pero más allá de la sorpresa, algo más crecía dentro de ella, una sensación de justicia por fin asomando, aunque fuera en su forma más frágil. Vestida con lo mejor que tenía, una blusa blanca impecablemente planchada, una falda oscura y los zapatos de tacón bajo que usaba solo para entrevistas importantes, Carmela tomó el metro con su hijo rumbo al lugar donde se celebraría la conferencia. No tenía idea de lo que diría, pero sabía que su sola presencia ya decía mucho. La conferencia comenzó puntual a las 11:00 de la mañana, en un salón sobrio, elegante, rodeado de cámaras, luces y periodistas de todas las cadenas nacionales. Lucero fue la primera en hablar. Su voz firme, su mirada directa, su tono mesurado pero cargado de emoción. No estaba allí para exigir venganza, sino para exigir conciencia.
Después fue el turno de Lucerito. Con voz temblorosa al principio, fue leyendo la carta que había escrito con sus propias manos. Habló del miedo, de la vergüenza, de la injusticia, pero también del despertar. Hoy entendí que no soy solo hija de alguien famoso. Soy parte de una generación que está cansada de que se juzgue por la ropa, por el acento, por el color de piel, o por el dinero que tienes en la cuenta bancaria, dijo, mientras varias cámaras hacían zoom a sus ojos llenos de lágrimas. Y entonces, en un gesto inesperado, Lucero pidió al equipo que trajeran una silla más al escenario. Hay alguien aquí cuya historia representa a miles. Alguien que también fue rechazada por el simple hecho de no ajustarse a un molde. Hoy queremos que la escuchen. Carmela Suárez subió al escenario tomada del brazo de su hijo Alejandro. El salón quedó en silencio. No por miedo ni por tensión, sino por respeto. Lo que esa mujer dijo en pocos minutos sin teleprompter ni asesor detrás, caló hondo en todos los presentes. Yo no tengo apellidos famosos ni redes sociales con millones de seguidores. Pero tengo dignidad. Y eso también merece respeto. Fue un momento que se volvería viral, que recorrería América Latina y que encendería una conversación nacional sobre lo que muchas veces preferimos no ver, que el verdadero problema no es solo con Lucerito, sino con todos los que han sido tratados como menos por cómo lucen, por dónde viven o por lo que pueden pagar. Y así desde la vergüenza de un sábado cualquiera nació un movimiento. Un eco. Un llamado a mirar al otro con ojos nuevos. Porque a veces las historias más poderosas no nacen en las salas de juntas, ni en las portadas de revistas, sino en una tienda cualquiera, en un malentendido que revela la verdad. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si te pasara a ti? Mientras la ciudad seguía girando en su rutina acelerada allá afuera, en autos, oficinas y cafeterías, se hablaba de ella. Pero dentro del penthouse silencioso de Bosques de las Lomas, Lucerito Mijares no escuchaba ese murmullo colectivo. Ella estaba sentada sola en su habitación, observando en silencio el horizonte gris, que se fundía con los cristales altos de los edificios. No había rímel en sus pestañas, ni labial que ocultara el temblor en sus labios. Su rostro desnudo de artificios era el reflejo fiel de una joven que no buscaba protagonismo sino verdad. Vestía con sobriedad pantalón negro, recto, blusa blanca de algodón, cabello recogido sin adornos. Así había decidido presentarse, como ella misma, sin luces, sin nombre artístico, sin apellidos de peso, solo Lucerito. Una joven mexicana de 20 años que había sido humillada por parecer demasiado normal. Un golpe leve en la puerta interrumpió el silencio. ¿Lista?, preguntó la voz cálida de Lucero, su madre, asomándose con cautela. Lucerito asintió, aunque su mirada aún perdida en la ventana revelaba algo más profundo: miedo. «Tengo miedo, mamá», susurró sin intentar contenerse. «¿Y si esto solo empeora las cosas?» Lucero no respondió de inmediato. Caminó con suavidad hasta el borde de la cama y se sentó junto a ella. Tomó sus manos con la delicadeza de quien recoge algo sagrado. El miedo es el eco que aparece cuando estamos a punto de hacer algo valiente, hija. Y tú estás a punto de cambiar algo. No estás sola. La joven inspiró profundo. Desde pequeña había visto a su madre enfrentarse a los embates del mundo del espectáculo, las habladurías, las injusticias sutiles. Siempre con la frente en alto. Siempre con clase. Y esa dignidad silenciosa, ese escudo de integridad, era ahora la herencia que ella misma comenzaba a vestir. «Vamos entonces», dijo finalmente poniéndose de pie. La sala principal había sido transformada en un espacio sobrio pero solemne. Una larga mesa cubierta con lino marfil, micrófonos perfectamente ubicados, botellas de agua sin etiqueta. Las cámaras ya estaban encendidas. Los reporteros de todos los medios imaginables ocupaban sus lugares, algunos con carpetas de preguntas, otros con sus móviles ya grabando. El aire estaba cargado no de morbo, sino de expectativa. Algo importante iba a suceder. Y entonces entraron ellos. Lucero y Mijares flanqueando a su hija como dos pilares inquebrantables. A su lado José Eduardo, discreto protector. Juntos conformaban una postal inesperada, una familia unida,
A pesar de los años, los divorcios, las vidas separadas. Un frente común, un gesto de amor. Lucero tomó la palabra primero. Su voz era pausada, firme. Había lágrimas contenidas detrás de esos ojos color miel, pero no derramadas. Todavía no. Buenos días. Gracias por estar aquí. Sé que las razones que nos convocan no son las más felices, pero también creo que en medio del dolor tenemos la oportunidad de abrir una conversación que hace tiempo debimos empezar como sociedad. Los flashes se intensificaron. La atención era total. Mi hija Lucerito fue víctima de un trato injusto, humillante y discriminatorio en un centro comercial. No por lo que hizo, sino por cómo se veía. Porque no encajaba en la idea preconcebida que alguien tiene de lo que debe ser la hija de Lucero y Mijares. Manuel tomó la palabra. Su voz grave y emocionada cortaba el aire. Mi instinto fue reaccionar con rabia. Quise señalar, demandar, castigar. Pero Lucerito nos hizo ver que el problema no es solo con ella, es con todos. Con cada persona que ha sido mirada de reojo por no vestir correctamente, por hablar diferente, por no ser lo suficiente para entrar a un lugar. Y entonces llegó el momento. Todas las miradas se dirigieron hacia Lucerito. Ella respiró, cerró los ojos un segundo. Y habló. Lo que viví fue doloroso, sí. Me sentí invisible, sucia, sospechosa, como si mi existencia fuera una ofensa. Y todo por no haber ido maquillada, por llevar jeans y una blusa sencilla. Pero eso no es lo que más me dolió. Hizo una pausa. Su voz firme ahora recorría el salón como un hilo de luz. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que eso no era nuevo, que no era personal, que muchas personas pasan por eso a diario, pero sin que nadie los grabe, sin que nadie venga por ellas, sin redes sociales que las defiendan. El silencio era absoluto. Yo tuve una madre que llegó por mí, tuve un apellido que me respaldó, pero ¿y los que no? Lucerito respiró hondo y remató. Por eso con mis padres hemos decidido crear una iniciativa nacional para erradicar la discriminación por apariencia en espacios públicos. No queremos solo disculpas, queremos cambios, queremos capacitación, queremos protocolos reales, queremos respeto. Un murmullo suave recorrió el salón. Fue entonces cuando un reportero levantó la mano y, rompiendo la solemnidad, lanzó una pregunta punzante. Lucerito, algunos dicen que tu comportamiento fue inapropiado, que exageraste. ¿Qué les dices? Lucerito no vaciló. Miró al hombre directamente. ¿Inapropiado por existir? ¿Por caminar en una tienda sin tacones ni maquillaje? ¿Por verme común? Si eso es inapropiado, entonces miles de mexicanas lo somos cada día. Y eso dice más de ustedes que de nosotras. El impacto fue inmediato. Algunos reporteros bajaron la mirada. Otros asentían en silencio. La conferencia duró casi una hora más. Hubo preguntas técnicas, declaraciones legales, comentarios políticos. Pero nada opacó lo que sucedió en ese momento. Porque en una sala llena de cámaras y luces, una joven había hablado desde el corazón. Y con su verdad, había encendido algo más poderoso que cualquier trending topic, una conversación necesaria. Una verdad que ya no podía ser ignorada. Una llama que apenas comenzaba a arder. El mármol italiano del vestíbulo brillaba bajo la luz fría y blanca de los focos empotrados en el techo. Cada detalle de aquel espacio parecía diseñado para intimidar: los ventanales de doble altura, los arreglos florales que costaban más que el salario mensual de muchos, las recepcionistas uniformadas con precisión quirúrgica. Era el tipo de lugar donde la apariencia lo era todo. Donde el poder se vestía de seda y caminaba con paso decidido. Lucerito lo sabía, y sin embargo estaba ahí, sentada en uno de los sillones minimalistas junto a una mujer que hasta hacía 24 horas no formaba parte de su mundo. Carmela Suárez tenía las manos entrelazadas sobre su bolso, uno de esos bolsos que contaban historias. El cuero gastado, el cierre ligeramente torcido, el bordado a mano que su madre le había regalado hacía más de una década. Y aún así, Carmela estaba erguida, orgullosa, contenida.
En sus ojos oscuros no había sumisión, solo una mezcla de nerviosismo y determinación que contrastaba con la serenidad cultivada de los ejecutivos que pasaban sin mirarlas. Lucerito notó eso. Lo notó todo. Unos pasos más allá, Lucero terminaba una llamada telefónica. Su tono era sereno, pero su mirada calculadora como quien se prepara para mover una pieza clave en un tablero muy complejo. A su lado, Manuel Mijares hojeaba un documento que el abogado del equipo legal le había entregado minutos antes. Su ceño fruncido y mandíbula apretada revelaban que aunque había aceptado seguir el camino de su hija, aún le costaba no recurrir a la confrontación directa. Cuando Lucero colgó, se volvió hacia ellas con una expresión suave, casi maternal, pero cargada de respeto. ¿Están listas?, preguntó como quien no se refería solo a entrar a una sala de juntas, sino a abrir la puerta bútela a algo mucho más grande. Lucerito asintió, pero antes de ponerse de pie miró a Carmela. ¿Tú estás lista? Carmela la miró. Por un segundo titubeó, pero luego, con una voz firme que parecía salir de lo más profundo de sus entrañas, respondió: No sé si alguna vez está lista para esto, pero sí sé que ya no quiero callar más. Y así, juntas cruzaron el pasillo hacia la sala de reuniones donde los esperaba la cúpula del grupo Antara. 3 ejecutivos con rostros estudiados y trajes a la medida estaban ya sentados. Uno de ellos se levantó apenas Lucero entró. Los otros 2 se quedaron inmóviles como si no supieran exactamente cómo comportarse ante una figura pública enojada, pero aún más ante una mujer decidida. Lucero tomó la palabra con su tono característico, ese que había conquistado escenarios y también salas de negociación. Gracias por recibirnos. Pero no estamos aquí solo por Lucerito. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, el más joven, tragó saliva antes de preguntar: Entonces, ¿cuál es el propósito de esta reunión? Fue Carmela quien habló. Su voz no tenía la resonancia de Lucero ni la elocuencia de Manuel, pero su honestidad cortó el aire como un bisturí. Hace 3 meses me rechazaron aquí sin siquiera mirarme a los ojos. Solo por cómo me veía. Hoy estoy sentada aquí porque una joven con apellido conocido vivió lo mismo. Y eso, señores, dice mucho de cómo funcionan sus filtros. La sala quedó en silencio. No era una acusación con gritos ni amenazas legales. Era la verdad dicha desde el corazón de alguien que no tenía nada que perder, pero sí mucho por ganar para otros como ella. Lucerito entonces se levantó. Ya no era solo la hija de Lucero y Mijares. Era una mujer hablando desde una experiencia que había atravesado como fuego. Con la serenidad de quien había llorado, sí, pero también había comprendido que su dolor tenía eco. No estamos aquí para destruir, sino para construir. Queremos que su empresa se sume a una iniciativa nacional para combatir la discriminación en espacios comerciales. Queremos capacitación real para su personal, protocolos claros y campañas de sensibilización que lleguen a todos los niveles. Los ejecutivos se removieron en sus asientos. Una propuesta concreta era más peligrosa que una denuncia pública, pero también era una oportunidad de redención. El más veterano de ellos, un hombre de cabello gris, cuidadosamente peinado hacia atrás, habló finalmente: Esto será costoso, difícil de implementar. Lo que cuesta realmente, interrumpió Lucero con una sonrisa sin sonrisa, es ignorar el problema hasta que sea demasiado tarde. Y entonces lo supieron, esa reunión no era el final de nada. Era el inicio de una nueva etapa, de un movimiento. Cuando salieron del edificio, el cielo de la ciudad comenzaba a despejarse. El sol rompía tímidamente entre las nubes como si el universo mismo respirara con ellas. Lucerito y Carmela caminaron lado a lado. 2 mujeres separadas por clases, por historias, por mundos distintos. Unidas, sin embargo, por algo más profundo: el deseo de dignidad. La urgencia del cambio. Porque a veces basta una injusticia para encender la chispa. Y a veces, cuando las voces se encuentran, ni el mármol más caro, ni el cristal más grueso pueden contener la verdad. Lucerito asintió con la cabeza, dispuesta a seguir adelante. Pero fue Carmela quien rompió el breve silencio con una pregunta que cargaba décadas de resignación y realismo. Señora Lucero, ¿de verdad cree que nos van a escuchar?
dijo con voz baja pero firme. Estas personas viven en un mundo distinto al mío. Para ellos yo no existo. Lucero la miró con una mezcla de ternura y determinación. Sabía que esa duda no era producto de inseguridad, sino de heridas antiguas. Carmela no hablaba desde la debilidad, sino desde la experiencia. Desde esa frontera invisible que durante años separa a los que tienen voz de los que son silenciados sin siquiera saberlo. Si no nos escuchan aquí, nos aseguraremos de que todo México sepa que decidieron no escuchar, respondió Lucero con una sonrisa que equilibraba perfectamente la dulzura de la madre, con la firmeza de la mujer que ha enfrentado y vencido el poder antes. Minutos después, la asistente del edificio regresó y los condujo por un pasillo pulcro, silencioso y frío, como una galería de museo. Los tacones de Lucero y los zapatos gastados de Carmela sonaban con ecos distintos, pero avanzaban al mismo ritmo. Cuando se abrieron las puertas de la sala de juntas, una bocanada de aire acondicionado los recibió con su acostumbrado intento de neutralizar las emociones. Roberto Guzmán, director general del Grupo Antara, estaba de pie al fondo, rodeado por 3 figuras más, la directora de Relaciones Públicas, el jefe de operaciones y la jefa de recursos humanos. El escenario era perfecto para una negociación formal, pero el aire estaba impregnado de tensión, no por el escándalo mediático, sino porque las personas sentadas frente a ellos no respondían a los códigos de siempre. Agradecemos su disposición para esta reunión, dijo Roberto con cortesía ensayada. Como mencioné por teléfono, nuestro objetivo es encontrar una solución satisfactoria para todos. Lucerito lo observó con atención. Roberto Guzmán, a sus 58 años, era la encarnación de una élite empresarial bien pulida. Su educación extranjera, sus trajes impecables y su manera de hablar pausada eran el producto de una carrera de ascenso sin tropiezos. Probablemente, pensó Lucerito, nunca lo habían seguido en una tienda. Nunca lo habían llamado sospechoso por su forma de vestir. Señor Guzmán, dijo con serenidad sin levantar la voz. Creo que es importante aclarar algo desde el principio. No estamos aquí para negociar una compensación, ni para buscar culpables individuales. Estamos aquí porque este incidente revela fallas más profundas que necesitan ser atendidas. La directora de Relaciones Públicas, una mujer de aspecto imperturbable y sonrisa sin afecto, intervino casi de inmediato. Entendemos su preocupación, Lucerito. Ya iniciamos una investigación interna. Tenemos preparada una disculpa pública. Y también estamos en disposición de ofrecer... Perdón que la interrumpa, dijo Carmela con voz suave pero cargada de verdad. Esto no se trata solo de la señorita Mijares. Lo que le pasó a ella me ha pasado a mí y a muchas otras personas como yo. Solo que nosotros no tenemos cómo hacernos escuchar. La frase dejó la sala en un silencio espeso. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Esa intervención no estaba en sus previsiones. Carmela no estaba en el guión. ¿Y ustedes? Preguntó con desdén apenas contenido el jefe de operaciones. Carmela Suárez, respondió ella sin titubear. Trabajadora de limpieza por más de 20 años. Madre soltera, y alguien a quien su centro comercial rechazó sin siquiera leer sus referencias porque no encajaba en el perfil adecuado. Manuel, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, colocó sobre la mesa un grupo de documentos cuidadosamente encuadernados. Aquí tienen una propuesta con medidas concretas, dijo con tono firme, deslizando las carpetas hacia los ejecutivos. No estamos aquí por gestos simbólicos, buscamos compromisos reales. Roberto tomó uno de los documentos y lo hojeó rápidamente. Su rostro no se inmutó, pero un ligero fruncimiento de cejas delataba que no esperaba encontrarse con un plan estratégico de verdad. Esperaba una demanda, quizás una disculpa emocional, algo que pudiera resolverse con relaciones públicas y un cheque discreto. Pero ese documento contenía un plan detallado, protocolos de atención al cliente, revisión de criterios de contratación, talleres de sensibilización obligatorios para empleados, incorporación de ciudadanos como Carmela en los procesos de diseño de políticas internas. Era un cambio estructural. Esto es ambicioso, dijo finalmente.
Es necesario, corrigió Lucero con voz templada, porque esto no se trata de un error aislado. Se trata de una cultura empresarial que necesita revisarse. La jefa de recursos humanos, que había estado tomando notas, levantó la mirada con expresión defensiva. En Grupo Antara tenemos una política estricta contra la discriminación. Todos nuestros empleados reciben capacitación. Con todo respeto, interrumpió Lucerito. Si esas políticas fueran efectivas, ni yo ni la señora Carmela estaríamos aquí hoy. La sala volvió a sumirse en silencio. La frase no fue dicha con rabia, sino con claridad. Una verdad que nadie podía desmentir. Roberto Guzmán respiró hondo. Por primera vez en años no se sentía el hombre con el control total de una situación. Observó a Lucerito, a Lucero, a Manuel, luego a Carmela, cuya mirada seguía firme y digna. Había algo más fuerte que los números en esa sala. Había una conciencia creciendo. Supongamos que aceptamos implementar estas propuestas, dijo al fin. ¿Cuál sería el siguiente paso? Un comunicado conjunto, respondió Lucero sin dudar. No una disculpa vacía, sino una declaración pública con compromisos claros y fechas concretas. Y la participación de personas como Carmela en la implementación de esos cambios, añadió Lucerito, porque quienes han vivido la discriminación deben ser parte de la solución. La reunión duró más de 2 horas. Lo que empezó como un gesto de relaciones públicas se convirtió en una conversación honesta sobre poder, exclusión y responsabilidad. Para sorpresa de todos, Carmela ofreció las ideas más prácticas nacidas de su experiencia de décadas en pasillos donde era invisible. Su voz, antes ignorada, ahora era escuchada con atención por quienes durante años habían dictado normas desde lo alto. Cuando salieron, el cielo estaba encapotado, pero ninguna nube podía opacar la sensación de que algo había cambiado. Lucerito miró a Carmela y Carmela la miró a ella. Ya no eran solo 2 víctimas, eran aliadas. En ese momento supieron que la lucha apenas comenzaba. Cuando finalmente concluyó la intensa reunión, Roberto Guzmán se levantó de su asiento con gesto sereno, aunque sus ojos delataban el peso de todo lo discutido. Con una cortesía inusualmente personal, acompañó al grupo hasta el vestíbulo de mármol. Caminaban sin prisa, como si cada paso marcara la transición entre 2 mundos. Antes de que se despidieran, Roberto se dirigió directamente a Carmela. Señora Suárez, dijo con tono sincero, sin protocolos ni condescendencia, su testimonio ha sido revelador. Me gustaría contar con usted en las próximas reuniones de seguimiento. Su experiencia es necesaria. Carmela sostuvo la mirada del ejecutivo con la misma dignidad con la que había limpiado durante años los pasillos brillantes de centros comerciales que nunca la consideraron parte. Apretó ligeramente su bolso como reafirmando su derecho a estar allí. Lo haré, respondió con voz tranquila. Pero no solo yo. Hay muchas otras voces que también necesitan ser escuchadas. Roberto asintió en silencio y por primera vez esa tarde pareció comprender la magnitud de lo que se había iniciado. Al salir del edificio, una ráfaga de cámaras estalló en la acera. Los fotógrafos, que habían aguardado durante horas, capturaron una imagen que sin saberlo aún pasaría a la historia reciente del país. Lucerito y Carmela, caminando lado a lado, flanqueadas por Lucero y Manuel, con el edificio corporativo de Antara detrás de ellos como símbolo de lo que debía transformarse. La foto era más que una instantánea. Era una alegoría. El México visible y el México invisible, caminando juntos por primera vez sin que uno eclipse al otro. ¿Crees que realmente harán algo?, preguntó Carmela sin cinismo, solo con la sabiduría de quien ha sido ignorada demasiadas veces. Lucerito miró al cielo grisáceo como buscando una señal entre las nubes. No lo sé, respondió tras un momento de silencio. Pero lo que sí sé es que ya no pueden fingir que el problema no existe. Y ese es el primer paso para cambiarlo. Esa misma tarde, mientras la familia regresaba a casa y esperaban la respuesta oficial del Grupo Antara, una nueva chispa encendió el fuego de la transformación social. Alejandro, el hijo de Carmela, había subido un video a redes sociales.
Era simple grabado con su celular desde la sala modesta de su hogar en Iztapalapa. Pero lo que decía era potente. Mi mamá fue rechazada por no parecer adecuada. Hoy caminó junto a Lucerito y fue escuchada por los mismos que antes la ignoraron. Yo también he sentido que no pertenezco. Por eso digo, yo también soy inapropiado. Pero ya no me voy a esconder. En cuestión de horas, el video superó el 1.000.000 de vistas. Los hashtags "Yo también soy inapropiado" y "No más puertas cerradas" comenzaron a viralizarse. La conversación cambió de tono. Ya no se trataba de una hija de famosos ni de un centro comercial. Era un espejo colectivo. «Mira esto», dijo José Eduardo a su hermana mientras le pasaba el celular. «Eres tendencia. Pero no por lo que te hicieron, sino por lo que generaste». Lucerito vio con asombro los cientos miles de testimonios que comenzaban a inundar las redes trabajadores, que relataban cómo los hacían cambiarse de ropa para no espantar a los clientes, jóvenes rechazados en entrevistas por tener tatuajes o hablar con acento de barrio, mujeres señaladas por no vestir como se esperaba. No eran quejas, eran confesiones. Era México hablándose a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. Lucero, que observaba en silencio desde el sofá, se acercó a su hija y le acarició el cabello con ternura. «¿Sabes por qué esto resuena tanto?», preguntó con voz suave. «Porque tocaste algo que la mayoría sentimos, pero nadie se atrevía a nombrar ese país de apariencias de puertas cerradas, de miradas que nos dicen, no eres suficiente. Y tú abriste esa puerta». Lucerito bajó la vista abrumada pero conmovida. Por primera vez comprendía que su nombre, su historia, su voz, podían ser puente. No por ser hija de Lucero o de Mijares, sino por atreverse a decir lo que millones callaban. El teléfono de Lucero interrumpió el momento. Era Roberto Guzmán. «El consejo directivo ha tomado una decisión», informó con voz grave. «Queremos emitir un comunicado conjunto esta misma noche, y nos comprometemos a implementar todas las propuestas, sin excepción». Lucero colgó. Miró a Manuel, luego a sus hijos. Aceptaron. Todo. «¿Presión pública?», preguntó Manuel con escepticismo. «O quizás una verdadera toma de conciencia», dijo Lucerito, aferrándose a la esperanza. Esa noche, mientras redactaban el comunicado junto al equipo de Antara, Lucerito recibió un mensaje de Carmela. Una foto borrosa enviada por WhatsApp. Alejandro sonreía abrazando una carta con el logo de la UNAM. «Lo aceptaron en el programa de prácticas, el primero de nuestra familia en llegar tan lejos. Por él y por todos los que vendrán. Gracias por alzar la voz». Lucerito no pudo evitar llorar, pero eran lágrimas nuevas, no de rabia ni de impotencia, sino de sentido. Todo lo vivido, lo dicho, lo expuesto, tenía ahora un propósito más grande. Y al día siguiente la noticia ocupó la portada de todos los medios. «Grupo Antara se compromete a cambiar». Iniciativa liderada por Lucerito Mijares y trabajadora de Iztapalapa moviliza al país. El comunicado conjunto era claro, sin eufemismos. Disculpas formales a Lucerito Mijares y Carmela Suárez. Revisión y rediseño completo de protocolos de seguridad y atención al cliente. Formación obligatoria en inclusión y diversidad para todos los empleados. Creación de un comité independiente de vigilancia contra la discriminación con participación de sectores marginados. Lanzamiento de un programa de becas y empleabilidad para jóvenes de zonas vulnerables. Lucero lo leyó en voz alta en la sala con Manuel a su lado. «Es un buen comienzo», comentó. «Pero ahora viene lo más difícil, que lo cumplan». Las siguientes semanas fueron un torbellino. Paneles universitarios, columnas de opinión, debates televisivos. Lo que empezó con una humillación se había convertido en una revolución silenciosa, donde las apariencias ya no eran suficientes para callar a nadie. Y mientras tanto, en un pequeño departamento al oriente de la ciudad, una mujer llamada Carmela abría por primera vez una laptop nueva, regalo de una fundación solidaria, para preparar su presentación en el comité del Grupo Antara. Había cruzado el umbral, y esta vez no pensaba dar un solo paso atrás. Días después de la inauguración del módulo contra la discriminación, Lucerito se encontraba nuevamente frente a un escenario.
pero esta vez no era uno de luces brillantes, ni cámaras enfocadas en su rostro. Estaba en un auditorio modesto en Coyoacán, invitada a hablar ante un grupo de estudiantes de trabajo social y jóvenes activistas. En lugar de un vestido glamuroso, llevaba jeans, una camisa de lino y el cabello recogido con sencillez. Mi nombre es Lucerito Mijares. Quizás algunos me conocen por mis canciones o por mis padres, pero hoy no vengo a cantar ni a representar a nadie más que a mí misma. Comenzó con la voz firme pero cálida. Contó su historia. No como una víctima ni como una heroína, sino como una joven que aprendió por las malas que el silencio no siempre es neutral y que a veces cuando alzas la voz, también levantas a otros con ella. Habló de Carmela, de Alejandro, del miedo y de la ira, pero también de la esperanza. Y luego invitó a otras personas del público a compartir sus propias experiencias. Una joven indígena tomó el micrófono para relatar cómo en cada entrevista de trabajo le pedían neutralizar su acento. Un joven transgénero contó cómo lo escoltaron fuera de un baño público simplemente por entrar. Un adulto mayor narró cómo fue tratado con desdén por pedir ayuda tecnológica en una tienda. Lucerito escuchó. No habló más, porque había comprendido que a veces el verdadero poder está en callar para que otros puedan hablar. Al final del evento, una niña se acercó tímidamente no para pedir una foto o un autógrafo, sino para entregarle una carta escrita a mano. Gracias por hablar como si fueras una de nosotras. Ahora sé que no estoy sola. Aquella noche de regreso en casa, Lucerito se encerró en su habitación, encendió una pequeña lámpara y en su cuaderno personal escribió con tinta azul: Ya no quiero solo cantar con la voz que heredé. Quiero cantar con las voces que han sido calladas. Que este eco no se apague. En Iztapalapa, Carmela había vuelto a su rutina de siempre. Madrugadas frías, transporte público, lleno, la limpieza de oficinas que parecían castillos de vidrio. Pero algo había cambiado. Ahora cada vez que entraba alguien la saludaba por su nombre. Le pedían opinión sobre ciertos aspectos del trabajo. Sus compañeros le consultaban sobre cómo presentar quejas. Se había convertido, sin pretenderlo, en una figura de respeto. Alejandro, por su parte, comenzaba su primera semana de prácticas con una mezcla de entusiasmo y vértigo. Cada noche le contaba a su madre cómo leía planos, cómo discutía soluciones, cómo empezaba a verse por primera vez en un futuro, donde sus orígenes no eran un obstáculo sino una historia de superación. Una tarde, al regresar, encontró a Carmela bordando una manta para regalar a una vecina que acababa de tener un bebé. «Mamá, ¿por qué sigues haciendo estas cosas para los demás, si ya hiciste tanto?», preguntó con curiosidad. Carmela sonrió sin dejar de bordar. «Porque la dignidad no se guarda, se comparte». Meses después, el Fondo Lucerito Carmela ya había financiado talleres en 5 estados. Decenas de jóvenes participaron en programas de sensibilización laboral. Se habían implementado protocolos nuevos en centros comerciales, y las denuncias por discriminación se comenzaron a registrar públicamente. No era perfecto. Había resistencias, retrocesos, simulaciones, pero había comenzado algo. Y en el corazón de ese algo estaban 2 mujeres de mundos opuestos que habían decidido caminar juntas. En una escuela pública en la periferia, una niña de trenzas largas levanta la mano. Frente a ella, Lucerito lee fragmentos de su testimonio como parte de un taller sobre identidad y autoestima. La niña pregunta: ¿Y tú antes también tuviste miedo? Lucerito sonríe. Mucho. Pero aprendí que el miedo no desaparece, solo cambia de lugar. Y si lo enfrentas junto a otros, se vuelve más pequeño. La niña asiente, y en ese momento el aula ya no es solo una escuela, sino un pequeño faro. Un espacio donde ya no se enseña solo matemáticas o historia, sino que se aprende algo más profundo, que toda persona merece ser vista, respetada, nombrada. Y que cuando por fin nos atrevemos a nombrar lo que fingíamos que no existía, empieza el verdadero cambio. Han pasado exactamente 6 meses desde aquella mañana tensa y vergonzosa en la joyería del centro comercial Antara. 6 meses desde que una joven cantante, hija de 2 leyendas del espectáculo mexicano,
Fue tratada como una intrusa por no lucir lo suficientemente cara. 6 meses desde que una madre trabajadora llamada Carmela Suárez, con las manos curtidas por años de limpieza silenciosa, encontró en ese escándalo una grieta por donde colarse para contar su propia historia. Ahora, bajo el cielo diáfano de la Ciudad de México, la historia no les pertenece solo a ellas, es del país entero. Ese sábado por la tarde, el Teatro Metropolitan vibra de energía contenida. Las butacas aún están vacías, pero el ambiente huele a expectativa, a cables calientes, a notas musicales ensayadas con alma. Lucerito, de 21 años, ajusta su micrófono en el escenario, mientras el equipo técnico afina los últimos detalles del sonido. Lleva un vestido negro sencillo, elegante, pero sin ostentación, y una pulsera tejida de hilos de colores, que le regaló una becaria de Oaxaca semanas atrás. 1, 2. 1, 2. Susurra al micrófono. Su voz se escucha nítida, madura, distinta. No solo ha cambiado su registro vocal, también ha cambiado ella. Desde aquel día, Lucerito no ha dejado de transformarse. Su música ya no busca complacer, busca provocar, conectar, sanar. Letras sobre dignidad, identidad, resistencia cotidiana y amores que no caben en moldes. Para sorpresa de la industria, sus nuevos temas no solo fueron bien recibidos, se volvieron himnos. Su concierto de esta noche, con entradas agotadas, lo confirma. Pero antes del espectáculo, hay otro compromiso. Una notificación ilumina su celular. Es de Carmela. Acabo de firmar mi contrato como coordinadora oficial del programa de inclusión. Por fin dejé la limpieza. Te esperamos esta tarde para la ceremonia de graduación. ¿No tardes? Hoy celebramos vidas que ya no se piden disculpas por existir. Lucerito sonríe y responde con un emoji de corazón. Más tarde, en el campus de la Universidad Autónoma, la joven desciende de la camioneta acompañada por José Eduardo, su hermano, y 2 colaboradores de la Fundación Dignidad. Los nervios que siente no son por el escenario, eso lo conoce desde niña, sino por el peso simbólico del momento. Va a hablar frente a las familias de los primeros 50 becarios del programa. Jóvenes que, como Alejandro, el hijo de Carmela, crecieron creyendo que la universidad era para otros. Hoy celebran no solo una beca, sino un nuevo destino. Alejandro los recibe en la entrada del auditorio. Viste camisa blanca, pantalón de lino y una corbata azul oscuro, que contrasta con su piel morena. Lucerito lo abraza con ternura. A sus ojos él representa una promesa cumplida. ¿Estás listo para presentar? Bromea. Tú estás lista para llorar, responde él con media sonrisa. Ambos ríen. En el escenario la ceremonia comienza. Carmela, vestida con un traje sobrio color vino, se sienta en la primera fila entre otras madres y padres que jamás imaginaron estar en un evento donde sus hijos serían protagonistas. En sus manos lleva una carpeta de cuero con las propuestas de inclusión laboral que presentó a 3 empresas en la última semana. Ya no es una trabajadora invisible. Ahora es parte del comité consultivo de la fundación. Alejandro da su discurso. Habla con temblor en la voz, pero con fuego en el corazón. Narra su historia con una claridad que conmueve. Menciona cómo su madre recogía colillas de cigarros al final del día, y aún así, soñaba con verlo construir puentes literales y metafóricos. La ovación es larga y sentida. Luego Lucerito sube al estrado. Mira al público, respira hondo. Está lista para compartir una verdad que ha madurado durante medio año. Yo vine del privilegio, sí, pero eso no me hace culpable, me hace responsable. El auditorio guarda silencio. Nadie esperaba esa frase. Responsable de usar lo que tengo para que otros también puedan tener. Responsable de no callarme cuando algo es injusto, aunque no me afecte directamente. Porque si el mundo está diseñado para que solo algunos se sientan seguros y valorados, entonces es un mundo que no sirve para nadie. Habla del incidente del proceso legal del acuerdo con Antara de la creación de la fundación. Pero sobre todo habla de Carmela. La llama su brújula ética. Menciona cómo mientras el país la convertía en símbolo, era esa mujer la que le enseñaba a escuchar con humildad, a observar sin juicio y a actuar sin esperar aplausos.
Hoy me paran en la calle para decirme gracias por alzar la voz. Pero esa voz no es solo mía. Es de todas las personas que como Carmela hablaron y nadie escuchó. Lo que hice fue amplificar un eco que llevaba años buscando resonancia. El aplauso es largo pero contenido. Como si todos quisieran abrazar con respeto lo que acaba de decir. Esa noche en el Metropolitan, Lucerito se prepara para subir al escenario. En la pantalla gigante del fondo antes del primer acorde aparece una frase: dedicado a todos los que fueron llamados inapropiados, y aún así florecieron. La primera canción de la noche no es un hit radial. Es una balada inédita escrita para Carmela. Habla de manos que limpian sin ser vistas, de mujeres que cargan el mundo sin que nadie lo note, de hijas que aprenden a amar lo justo incluso cuando no es lo cómodo. Entre el público, Carmela se lleva la mano al pecho. Sus ojos brillan. No porque alguien la reconozca, sino porque por primera vez su historia fue contada en voz alta sin vergüenza, con belleza. Al final del concierto, Lucerito sale al camerino. Está agotada, feliz, emocionada. Sobre su mesa hay una carta escrita a mano. Es de una niña de Chiapas. Mi maestra nos mostró tu historia. Mis papás me dijeron que yo también puedo llegar a la universidad si me esfuerzo. Gracias por no callarte. Un día quiero cantar como tú, pero sobre todo, quiero ser valiente como tú. Lucerito guarda la carta en su bolso. Se mira al espejo. Ya no es solo la hija de Lucero y Mijares. Tampoco es solo una cantante. Es un canal. Una posibilidad. Un testimonio vivo de que cuando una injusticia se convierte en acción, la historia cambia. Y aunque todo comenzó con una humillación, lo que permanece es una revolución suave, cotidiana, necesaria. La noche había caído sobre Ciudad de México, envolviendo sus avenidas en un resplandor cálido de luces urbanas. Desde la terraza del auditorio universitario, Lucerito observaba en silencio el horizonte. El aire de primavera traía consigo el murmullo lejano del tráfico y el eco de voces alegres que aún resonaban desde el interior del salón de actos. Detrás de ella la recepción seguía animada. Risas, abrazos, música suave, y copas chocando en brindis improvisados. Pero en el rostro de Lucerito había algo más que satisfacción. Era una mezcla de gratitud, incredulidad y una responsabilidad que se sentía cada vez más pesada, pero también más verdadera. Carmela se acercó despacio con la calma de quien ha vivido muchas vidas en una sola existencia. ¿Puedo acompañarte?, preguntó suavemente. Lucerito asintió sin mirarla. Ambas se quedaron en silencio por un largo momento, compartiendo esa clase de compañía que no necesita palabras. ¿Sabes?, comenzó Lucerito sin apartar la vista del horizonte. A veces me pregunto si esto realmente está funcionando, si estamos haciendo un cambio real, o si solo estamos maquillando una herida profunda con actos simbólicos. Carmela respiró hondo como si saboreara el aire antes de convertirlo en respuesta. No lo sé, Lucerito. Tal vez hoy solo logramos abrir una pequeña grieta, pero a través de esa grieta hay luz. Y cuando entra la luz, ya nada vuelve a ser igual. Lucerito volteó a mirarla. En los ojos de Carmela había algo más fuerte que la esperanza, había experiencia. Había resistencia, había fe tejida a golpes, no a discursos. Nunca creí que la mujer que conocí en esa sala nerviosa, de mirada firme pero voz baja, terminaría cambiando mi vida, dijo Lucerito con una sonrisa temblorosa. Y yo nunca imaginé que la muchacha que fue humillada frente a todos sería quien me ayudara a alzar la mía, respondió Carmela con humildad. Ambas se abrazaron. No como celebridades y ciudadanas, no como figuras públicas, como dos mujeres que se habían rescatado mutuamente en un país que tantas veces enseña a mirar hacia otro lado. Semanas después, la Fundación Dignidad recibió más de 4,000 solicitudes de becas. Entre ellas, había historias de todo tipo: hijos de agricultores en Veracruz, jóvenes trans rechazados por sus escuelas, obreros, soñando con una carrera universitaria, madres solteras que querían terminar la secundaria. Cada carta era una vida pidiendo ser escuchada. Y por primera vez alguien leía, alguien respondía. Lucerito, junto con un equipo que crecía día a día,
comenzó a viajar a diferentes estados para conocer a las comunidades beneficiadas. Ya no era la joven estrella dando conciertos en auditorios de lujo. Era una mujer caminando entre las aulas improvisadas, escuchando, aprendiendo. En uno de esos viajes, una niña de Chiapas le regaló un dibujo. Era un retrato Lucerito y Carmela con una cinta roja que las unía. Arriba, con letras de colores, decía: «Gracias por ser mi espejo». Lucerito guardó ese dibujo en su cartera, no como un trofeo, sino como brújula. En un módulo de atención contra la discriminación recién instalado en una tienda departamental, un joven con uniforme azul hablaba con un grupo de nuevos empleados. Su voz era pausada pero firme. Nunca se sabe a quién estamos deteniendo cuando dejamos que nuestros prejuicios hablen primero. Todos los clientes merecen respeto. Punto. Uno de los asistentes levantó la mano. ¿Y usted cómo sabe eso? El hombre sonrió. Porque yo lo hice una vez. Y casi le cierro la puerta a una historia que cambió el país. Era el mismo guardia que meses atrás había detenido a Lucerito. Su transformación era una prueba silenciosa de que el cambio no siempre se mide en aplausos. A veces es simplemente el acto de no repetir el mismo error. Un año después, en una escuela secundaria de Oaxaca, un grupo de adolescentes participaba en un taller de la Fundación Dignidad. La actividad era simple: escribir una carta al futuro. Una joven de rostro serio y voz firme comenzó a leer la suya. Querido futuro. Espero que cuando leas esto ya nadie tenga que demostrar que merece respeto. Que las tiendas no te miren raro por tu ropa. Que las universidades te abran la puerta aunque no tengas apellido famoso. Y que cuando alguien diga, yo también valgo, no lo digan como un grito de auxilio, sino como algo que ya todos saben. La sala quedó en silencio, y luego estalló en aplausos. En ese momento una niña al fondo levantó la mano y preguntó: ¿Lucerito y la señora Carmela van a venir algún día aquí? La tallerista sonrió. Tal vez, pero aunque no vengan ustedes ya son parte de su historia. Porque están haciendo justo lo que ellas empezaron a nombrar, lo que otros querían mantener invisible. Ciudad de México, medianoche. Las luces del Paseo de la Reforma iluminan los edificios, los taxis, los vendedores nocturnos. En una pantalla gigante de un edificio corporativo, aparece una imagen: dos mujeres caminando juntas. Una joven de cabello suelto, una mujer de mirada fuerte, Lucerito y Carmela. Debajo una frase: la dignidad no pide permiso, solo camina. Y aunque todo comenzó con un acto de discriminación, fue también el comienzo de algo más poderoso. Una conversación nacional, una ruptura de silencios. Y quizá, solo quizá, el inicio de un país donde nadie tenga que pedir permiso para ser quien es. Y yo necesité que alguien como tú fuera discriminada para que mi experiencia de toda la vida finalmente importara a los demás, dijo Carmela con la serenidad de quien ya no tiene miedo de nombrar lo que antes dolía en silencio. Lucerito bajó la mirada. La frase, aunque dolorosa, llevaba una verdad innegable. En un país como México, fracturado por siglos de desigualdad, donde las historias de las clases populares solían ser ignoradas, hasta que un rostro conocido las representaba, la visibilidad no era solo una cuestión de presencia, sino de privilegio. Mi mamá dice que deberíamos hacer un documental, comentó Lucerito, tratando de aligerar el momento sin quitarle importancia. Sobre todo lo que ha pasado y las historias que hemos recogido en estos meses. No solo nuestra versión, sino las de todos los que no tienen cámara, ni escenario, ni micrófono. Carmela asintió con una media sonrisa. Es una excelente idea. Siempre que no sea solo sobre nosotras. Hay miles de historias que merecen ser contadas. No podemos volver a cometer el error de centralizar todo en una sola voz, por más noble que sea. Lucerito asintió con convicción. Ese es el punto. Usar mi visibilidad para amplificar otras voces. No para hablar por ellos, sino para que se escuchen a sí mismos. Juntas regresaron al interior del salón. La recepción estaba llegando a su fin, pero aún quedaban decenas de personas conversando, riendo, sacándose fotos, celebrando. Familias enteras, venidas desde pueblos lejanos, abrazaban a sus hijos como si el título universitario que recibían fuera también el cierre de una deuda generacional
de lucha, silencio y resistencia. Para los graduados, en cambio, aquello era apenas el inicio, el comienzo de un camino que antes parecía una quimera. Fue entonces cuando Lucero se acercó a su hija con una expresión entre emocionada y reservada. «Acabo de hablar con Roberto Guzmán», le dijo en voz baja apartándola unos pasos. «El Consejo Directivo de Antara ha decidido duplicar su aportación a la Fundación Dignidad para el próximo año. Quieren expandir el programa de becas a 5 estados más». En serio, Lucerito parpadeó genuinamente sorprendida. «¿Por qué ahora?» Aparentemente, explicó Lucero, un estudio interno mostró que las nuevas políticas de inclusión no solo mejoraron su reputación, sino también sus ingresos y la satisfacción del personal. El cambio, al parecer, resultó ser un buen negocio. Lucerito escuchó en silencio. Por dentro una contradicción le mordía el corazón. ¿De verdad se necesitaba comprobar la rentabilidad de la justicia para que el mundo corporativo actuara? ¿Era ese el precio de cada oportunidad? No siempre vamos a poder elegir las motivaciones de los demás, dijo Lucero adivinando sus pensamientos, pero podemos elegir qué hacer con sus acciones. Si eso significa más oportunidades para jóvenes como Alejandro y sus compañeros, entonces vale la pena. Lucerito respiró hondo. Tenía razón. El mundo no cambiaba por idealismo puro. A veces se movía por intereses, por presión, por imagen. Pero si el resultado era justicia, entonces también era una victoria. Incompleta, imperfecta, pero real. Horas después, el Teatro Metropolitan hervía de expectativa. Cada butaca ocupada. Los asistentes sabían que aquella no sería una simple noche de música. Lo sentían. Lo veían en los rostros, en el ambiente. Lucerito subió al escenario vestida con sencillez, sin los excesos del pop tradicional. Solo ella, su voz y una causa. Entre el público reconoció muchas caras, sus padres, por supuesto, pero también Carmela, Alejandro, varios becarios. Incluso Roberto Guzmán con su esposa e hija adolescente. «Buenas noches, México», saludó. Una ovación cálida la envolvió. «Quiero dedicar este concierto a todos los que alguna vez se sintieron invisibles, inadecuados o fuera de lugar. Este escenario también es suyo». Las canciones fluyeron con fuerza, pasión y verdad. Algunas eran nuevas, otras reversiones de éxitos de sus padres, pero todas cargadas de un nuevo significado. Y entonces llegó el momento final. Una canción que no era solo una melodía, era un manifiesto, una confesión y una promesa. Había sido escrita en noches de insomnio, después de ver videos, leer cartas, escuchar testimonios. Caminar sin que te miren hablar y no tener voz, querer entrar y que te digan que tu lugar no es hoy. Pero encontré en mi silencio un grito que despertó. No estoy sola, no estoy rota, ya no me escondo, no más. Cuando la última nota murió en el aire, el teatro quedó en un silencio absoluto. Un segundo, dos. Y luego estalló en un aplauso tan fuerte que pareció quebrar las paredes. Carmela se secaba discretamente una lágrima. Lucero tomaba la mano de Manuel sin decir palabra. Alejandro, de pie, aplaudía con orgullo sin límites. Tras bambalinas, los periodistas aguardaban con otra mirada. Ya no buscaban chismes o titulares fáciles. Ahora querían entender un fenómeno. ¿Crees que realmente estamos viendo un cambio cultural?, preguntó una reportera de un diario nacional. Lucerito pensó un instante. «Creo que estamos empezando», dijo finalmente. «México está iniciando una conversación que evitó durante demasiado tiempo. El cambio profundo llevará generaciones, pero cada vez que alguien cuestiona un prejuicio, cada vez que una puerta se abre, donde antes había un muro, damos un paso más». ¿Y qué le dirías a quienes aún sufren discriminación cada día? Lucerito miró directo a la cámara. Que su dignidad no depende de quienes intentan negarla, que su valor no está determinado por quienes no saben verlo, y que aunque el camino sea largo, ya no están solos en él. Lucerito y Carmela caminando por un corredor del Metropolitan, alejándose del bullicio. Una luz cálida la sigue mientras conversan en voz baja. De fondo, un cartel luminoso anuncia: Lucerito Mijares, invisible no más. Gira Nacional por la Dignidad. Y debajo, en letras más pequeñas:
Con cada historia, un muro cae. Con cada voz un país despierta. Y yo necesité que alguien como tú fuera discriminada para que mi experiencia de toda la vida finalmente importara a los demás. La frase de Carmela no era una crítica ni un reproche. Era una verdad dicha con la calma que solo nace del sufrimiento vivido y procesado. Lucerito, al escucharla, sintió una punzada en el pecho, como si la frase hubiera dado forma a un pensamiento que ella aún no se atrevía a enunciar. Porque en el fondo, ambas sabían que en un país como México, donde el clasismo es una herida abierta, muchas injusticias solo se vuelven visibles cuando cruzan los muros invisibles que separan a los privilegiados de los que han sido marginados por generaciones. Lucerito tuvo que ser callada públicamente para comprender el poder y el precio de tener una voz. Y Carmela necesitó que una joven famosa sufriera una humillación parecida para que su historia y la de tantas otras mujeres como ella finalmente fuera escuchada. El aire de la noche se volvía más fresco en la terraza del centro de eventos. La ciudad entera parecía contener la respiración como si supiera que algo estaba cambiando en sus entrañas. Mi mamá dice que deberíamos hacer un documental, comentó Lucerito después de un momento de silencio con una sonrisa tímida. Sobre esto. Sobre todas las historias que hemos recogido estos meses. Carmela la miró con curiosidad y ternura. Me parece una excelente idea. Siempre que no sea solo sobre nosotras. Hay miles de historias que merecen ser contadas. Voces que siguen esperando que alguien escuche, que alguien vea. Lucerito asintió lentamente. Ese es exactamente el punto, respondió. Usar mi plataforma para amplificar lo que otros callan. Para dar micrófono a quienes siempre han sido silenciados. Regresaron juntas a la recepción. El ambiente seguía siendo alegre, lleno de familias riendo, tomando fotos, brindando. Cada rostro allí era un testimonio de resistencia. Padres que habían cruzado media ciudad en transporte público. Madres que habían dejado dobles turnos para estar presentes, jóvenes que estudiaban de noche y trabajaban de día, becarios que ahora eran ingenieros, psicólogos, comunicadores. Los primeros en sus familias. Acabo de hablar con Roberto Guzmán, dijo Lucero a su hija tomándola del brazo suavemente. El consejo directivo de Antara ha decidido duplicar su aportación para el próximo año. Y quieren expandir el programa a 5 estados más. Lucerito se detuvo en seco procesando la información. ¿En serio? ¿Por qué ahora? Aparentemente, dijo Lucero, bajando la voz, un estudio interno reveló que sus nuevas políticas de inclusión no solo mejoraron la imagen pública del grupo, sino también sus ingresos y la satisfacción interna de los empleados. Lucerito sonrió, pero su expresión tenía matices. Era una victoria, con sabor a ironía. Así que la justicia social también puede ser rentable, murmuró. Lucero la miró con sabiduría. Lo importante es que más jóvenes tendrán oportunidades. Las intenciones pueden ser imperfectas, hija. Pero el resultado cuenta. Si ese resultado mejora vidas, vale la pena. Ya entrada la noche en su camerino, Lucerito se preparaba para su concierto en el Metropolitan. Frente al espejo, su rostro reflejaba una madurez inesperada para sus 21 años. Había elegido cerrar el concierto con una canción nueva, escrita en noches de desvelo emocional invisible no más. Una especie de manifiesto personal y colectivo. Cuando subió al escenario, el teatro estalló en aplausos. Ella saludó emocionada, respiró profundo y dijo: «Este concierto está dedicado a todos los que alguna vez fueron tratados como si no existieran. A los que se sintieron demasiado poco o demasiado diferentes. Este escenario también es suyo». Al interpretar Invisible, no más las luces se atenuaron. Una sola luz la iluminó. Su voz fue desnudando verdades, y en cada verso parecía que no solo cantaba su historia, sino la de miles. La sala estaba en silencio, hasta que terminó. Entonces el aplauso fue tan fuerte, tan largo, que a Lucerito le temblaron las piernas. Detrás del escenario, entre abrazos y cámaras, recibió un mensaje que la dejó inmóvil. Era de Fernando, el guardia que la había detenido en Antara. «Señorita Mijares, no sé si me recuerde. Soy Fernando, el guardia de seguridad que la juzgó aquel día por su apariencia.
Solo quería agradecerle. Ese momento que pensé sería el final de mi carrera terminó siendo mi mayor aprendizaje. Gracias a usted, ahora soy parte del equipo de capacitación en diversidad y trato digno. Gracias por no buscar castigo, sino transformación. Gracias por enseñarme sin humillarme. Lucerito sintió un nudo en la garganta. A veces el cambio no era ruidoso ni heroico. A veces era eso un mensaje silencioso a medianoche, una conciencia que despertaba una mente que se abría. Un paso más. Ya en casa se asomó por la ventana. La Ciudad de México brillaba como un tablero de historias, algunas encendidas, otras aún apagadas, pero todas posibles. Todo esto comenzó con algo tan pequeño, pensó. Una joven que quiso comprar un regalo. Un guardia que dijo no. Un silencio que se rompió. Y mientras la ciudad dormía, Lucerito se prometió que haría todo lo posible para que ese escándalo no fuera solo una anécdota de tabloide, que fuera una semilla, que cuando algún día se contara cómo México comenzó a mirarse en el espejo con honestidad, alguien dijera, todo comenzó con una joven que ya no quiso callar. Entonces se giró, escribió las últimas palabras de su diario, cerró el cuaderno con suavidad y dejó que el silencio le respondiera. ¿Y tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías callado para proteger tu imagen? ¿O habrías alzado la voz por quienes nunca fueron escuchados?